¿Sabías que una antigua fábrica abandonada es hoy el lugar más vibrante de Lisboa? Después de pasear por Belém, hoy decidimos conocer un poco más. Vamos a recorrer la orilla del Tajo y alquilar bicis para cruzar la ciudad hasta llegar a LX Factory. Historia, comida callejera con sabor a casa y un ambiente que no parece Portugal. Arrancamos esta segunda parte del viaje. Este video de hoy comienza desde el Padrón de los Descubrimientos, que ya lo vimos la semana pasada, lo tienen ahí y se los voy a dejar acá también en la pantallita y en la descripción para que lo vayan a ver. Estamos llegando a el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa. Es un lugar muy nuevo, lo inauguraron en el 2016 y tiene una forma muy particular que representa la historia de navegaciones y la historia marítima que tiene Portugal. Van a escuchar aviones cada 5 minutos acá, así que prepárense. Ahora vamos a intentar entrar al museo. Vamos a ver si está abierto, si hay alguna exposición. También hay un café bar. Tienen como toda una explanada con muchas mesas, sillas. Vamos a ver qué sale, la verdad que no lo conocemos. La arquitectura, miren esto, cómo aparece ahora el río Tajo de fondo con el puente 25 de abril. Espectacular. ¿Saben un dato muy curioso? Es que está revestido con casi 15.000 azulejos. Son 14.751 azulejos blancos, brillantes, que van cambiando de color con la luz del sol. Desde afuera se puede ver más. Aparte, desde acá se puede ver el atardecer. Una maravilla. Estamos en lo que es la terraza del Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología. Como nosotros no somos muy fan de los museos, no vamos a entrar, pero si quisieran, la entrada sale 9 euros me parece. Les vamos a buscar info y les vamos a dejar acá cuánto sale la entrada. Y también tiene una explanada donde se pueden sentar a tomar algo, a comer algo, tiene muchas mesitas. Pero es un punto muy turístico acá en Portugal, mucha gente viene. Hoy por suerte está bastante tranquilo. Está tranquilo, pero claro, mirá lo que es. Tiene esta terraza donde se ve el río, se ve el puente. Es como que tenés una vista 360 de todo el barrio de Belém. De este lado se puede ver el Padrón de los Descubrimientos. No se llega a ver la Torre de Belém, creo que no. Pero está todo muy cerca. Todo muy cerca, está muy bonito este lugar. Acá al lado del MAT tenemos el Museo de la Electricidad. Tampoco vamos a entrar, pero bueno, no es el objetivo de hoy. Quizás más adelante les hacemos un video para que vean todos los museos. Pero miren la vista que hay desde acá, de todo el barrio de Belém. Recomendado si quieren venir a este lugar acá en la terraza del Museo de Arte, es venir a ver el atardecer. Es hermoso porque el sol baja por allá por el río y es espectacular. Ya vinimos, si encontramos una imagen se las vamos a dejar por acá del día del atardecer. Y si no la encontramos, no se la dejamos. Todo esto sigue siendo parte del Museo de Electricidad. Tremendo. ¿Será que con eso sacaban la luz del río? Sí, exactamente con eso. Yo sé mucho. Para más información de cultura general, síganme. ¿Y Pablito? Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Dale. ¿Probamos los frenos? ¿Funciona todo? Funciona todo bien. Ay, lo que hace que no ando en bicicleta. Lo bueno es que es todo recto, así que... Bueno, vamos entonces. La experiencia completa, ¿eh? Sí, allá vamos. Nos vemos después. La verdad que esta zona está muy buena para andar en bici. No hay peatones, no hay autos, no hay nada, está tranquila. Espectacular. ¿Qué tal la experiencia, la bici? Estuvo espectacular porque hay bicisenda por toda la costa. Hicimos 1100 metros, o sea 1.1 kilómetros y nos salió 4,18. Cada uno. Sí, cada uno. Bastante carito. Bastante caro, pero bueno, estamos en la zona más turística de Lisboa. Pero la experiencia estuvo buenísima. Sí, la verdad que sí, nos ahorramos mucho tiempo. Nosotros tardamos caminando media hora y volvimos en 10 minutos. En 10 minutos, espectacular. Y sí, no te cansás, no te transpirás, más que nada en el verano, que es mucho calor. Pero la verdad, muy bueno, lo recomendamos.
Ahora nos estamos yendo a LX Factory, así que les vamos a mostrar el camino desde el Padrón de los Descubrimientos. Esta ruta te lleva hasta Cascais y esta para acá te lleva al centro de Lisboa. Bueno, y el 25 de abril siempre se ve de todos lados. Ya estamos cerca de LX Factory, que es el lugar que les vamos a mostrar ahora, que antiguamente era una fábrica textil, una de las más importantes de Lisboa, pero que ahora se convirtió en un lugar muy popular de esta zona del barrio de Belén. Y ya les vamos a mostrar por qué, no queremos spoilear nada. Cerca de LX Factory tenemos la experiencia del Pilar 7. Es el pilar que te lleva hasta arriba del puente 25 de abril. Sale 6 euros por persona. Si tenemos tiempo, la vamos a intentar hacer. Bueno, estamos llegando al lugar y como les conté, era una fábrica textil que después cerró y se instalaron varias industrias de alimentos, distintos comercios, pero después quedó abandonada por muchos años hasta que en el 2008 una inmobiliaria decidió tomar todo el predio y hacer algo creativo, lo cual era muy riesgoso porque era una fábrica abandonada, estaba cerca del puente. Es más, si pueden ver, está básicamente abajo del puente 25 de abril, que es uno de los más famosos pero también ruidosos de la ciudad. Ese lugar que vemos ahí, el Sushi Factory, fue el primer restaurante que abrió en todo este lugar. Hoy en día hay más de 50 locales entre bares, restaurantes, tiendas de ropa, librerías, y todo está como muy decorado con el arte urbano de la ciudad. Se convirtió en una gran fuente de trabajo porque acá trabajan casi 2000 personas atendiendo las tiendas, los restaurantes, en limpieza, y aunque no parezca, allá arriba parece abandonado, pero hay tiendas, así que en cualquier momento se los mostramos, pero creo que primero tenemos que hacerlo primero, ¿o no? Lo primero, hay que comer algo urgente. A ver, decime los precios, ¿qué tenés ganas de comer? A ver, un chori 10 euros, una proboleta 12,90, un sándwich de milanga 15. Ese podemos compartir, sándwich de milanga. O el 10, hay uno que se llama el 10. Pan crocante con bife de vaca, es como un lomito. Qué rico, ¿hace cuánto que no como un lomito? Ese nos podemos pedir. Bueno, cualquier cosa, porque ya son las 2:30 y tengo un hambre. Un chin chin. Chin chin. Lo bien que viene esta cerveza. Muy bueno, chin chin de nuevo. Te agradezco. Qué rica que es. Es peligroso. Todo lo que se ve ahí arriba eran residencias, ahora son todos locales, comerciales, ya los vamos a ir a conocer, pero en su momento eran las residencias de los que trabajaban en esta fábrica industrial en 1846. La cerveza 1,50 en todos lados, eso está bueno, mantienen buenos precios y lleno de turistas. Como nosotros. Claro. Bueno, como verán, hay tiendas de todo. Ropa, medias. Mira, se vende solamente medias. Sí. Mira, ¿podemos pegar nuestros stickers acá? No sé. No, está lleno. Chao, brigada. Oh, mirá la cantidad. Imagínense que todo esto eran departamentos y vivía gente. Y además de que eran residencia de la gente que trabajaba acá, también tenían guarderías para los chicos, tenían escuela primaria propia. O sea, era un barrio Sí. dentro de un par de edificios. Sí, sí. No sé ni dónde estamos saliendo. Yo tampoco. Miren, lo que le estábamos hablando, se ve que tienen las máquinas acá guardadas. Gigantes. La gente está leyendo, nosotros venimos a grabar nomás.
El lugar es muy grande, tal vez vengas, lo recorras y te quede mucho pendiente para conocer. Tiene 23.000 metros cuadrados, lo que equivale a 3 canchas de fútbol. Es muy grande. La verdad que siempre está lleno, las veces que vinimos estuvo muy lleno. Hay muchos bares, restaurantes, vimos estudios de arquitectura, de ingeniería, hay una variedad. De todo. Y si encima te querés quedar a dormir, hay hostel. Podríamos buscar el precio de la noche y te podés quedar acá a dormir y a pasar la noche. Miren, ahí podemos ver todo el recorrido que podemos hacer dando toda la vuelta. La verdad que nos faltó bastante por recorrer, pero muy bueno, muy lindo el lugar. Y así terminamos este nuevo video en un paseo muy diferente acá en Lisboa. Espero que les haya gustado. Si quieren conocer de algo diferente, nos pueden dejar en los comentarios que con mucho gusto se los vamos a leer y responder. Y suscríbanse, síganos que se vienen videos muy lindos ya que comenzó el calorcito acá en Europa. Así que nos vemos en el próximo.